Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al escritor periodista Ryszard Kapuscinski, realizada por Iñaki Gabilondo en el año 2005 en el programa Hoy por Hoy. El propio periodista recuerda aquel momento. Ryszard Kapuscinski, maestro de todos los periodistas que ha habido y habrá, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Ramon Llull de Barcelona en el año 2005. Tuve la oportunidad y el honor de compartir con él una sesión inolvidable en la universidad, ante los estudiantes, en una conversación en la que yo preguntaba y él respondía, y en la que en alguna ocasión él preguntaba y yo respondía, cuando estábamos ante muchachos que miraban asombrados al gran maestro Kapuscinski. Después, en el Hotel Casa Fuster, mantuvimos esta conversación que ahora escuchamos. Pues es un privilegio, ¿sabes lo que le digo? Es mi privilegio. No, sí. es el mío. Lo primero que le quería decir es que he leído la conferencia las palabras que va a pronunciar siempre, que va a pronunciar mañana en el acto de la Ramon Llull sobre el otro. Sí. Me ha parecido brillantísimo. Este que me fascina ahora mismo creo que es un tema principal para el siglo XXI, nuestra actitud con el otro. Porque entramos en un mundo multicultural, en el mundo de tantas culturas, de tantas civilizaciones vigentes, que resolver este problema es uno de los problemas de sobrevivir de nuestra raza humana. Claro. Porque o nos matamos o encontramos manera de diálogo, de entendimiento y todo eso. Yo creo que eso es un tema muy principal ahora. Sí. Pero me ha impresionado mucho cuando alude al otro, primero como nosotros, el otro, cuando dice uno está en un país africano por ahí perdido y entonces uno aspira a ser el otro al que los demás acepten, ¿no? Exactamente, porque los otros estamos mutuamente. Claro. Yo soy el otro para ellos, estando allá, y el otro. Y el asunto que comenta el señor Kapuscinski de el nuevo otro, cuando dice antes la cultura muy eurocentrista, muy del hombre blanco, miraba desde la superioridad intelectual a ese mundo un poco así, impreciso y borroso, pero ahora ese otro impreciso y borroso mundo ha recuperado sus identidades, está orgulloso de su cultura y nos opone su propia cultura, ¿no? Por tanto, es un nuevo otro, ¿no? Sí, es un nuevo otro, es otro que tiene sentido de su dignidad, que espera de nosotros un respeto y que todavía no utilizamos en nuestro lenguaje, que no entendemos muy bien este cambio principal que sucedió como segunda etapa de descolonización mundial, porque primera etapa fue descolonización política y más o menos económica parcialmente, pero esta segunda etapa es segunda etapa de descolonización cultural, de descolonización que se despierta nueva conciencia, que yo noto esto viajando por países de África, que lo hago como ya casi 50 años, que al principio, antes, la gente se preguntaba, se interesaba mucho en lo que pasa en Europa, que va a hacer en Europa. Ahora no, ahora esa gente se ocupa de sí mismos, de su propia, consideran que representan cultura que se puede igualar, son gente de mucha dignidad. Y no me preguntan más qué pasa en Europa. No, de hecho, usted dice que antes, hace 40 años, cuando iba usted a un país africano, encontraba sin dificultad la prensa británica. Todo, y ahora francesa y todo eso. Y ahora se encuentra usted, ya no hay. Ahora se encuentra usted la prensa no suya. hay. Y desgraciadamente con eso vienen también fenómenos muy negativos. Por ejemplo, desaparecen muchas librerías, porque como instituciones de editoriales africanas, por ejemplo, son muy débiles. No pueden reemplazar
en librerías los libros de origen europeo, claro, de autores europeos. Pero es bueno. Eso se cambia mucho en sentido negativo. A mí me gustó mucho cuando, no recuerdo qué libro suyo leí, cuando usted aludía en África, por ejemplo, que tanto conoce, pues que África ha vivido 70 años de colonialismo, pero 300 años de esclavitud, ¿no? Y 300 años de esclavitud han marcado a todos los africanos con una especie de pequeño complejo de inferioridad, una especie de cosificación, la sensación de no ser nada, ¿no? Que les ha permitido aceptar un gran número de presencias impositivas del llamado primer mundo, ¿no? A medida que esto está empezando a cambiar, todo va a ser más difícil, pero por fortuna, podríamos decir, ¿no? Es mejor que sea más difícil, ¿no? ¿No le parece? Creo que claro que sí, el problema de ese complejo de inferioridad muy fuerte, aunque la gente trata de esconder esto, pero si se conoce muy bien el ambiente, estos amigos, si se conoce muy bien, ellos tienen muy adentro. Ese complejo sigue siendo muy fuerte. A mí eso me impresionó leyendo ese libro cuando decía, ¿por qué de pronto a los países de Asia, pues con la ayuda han llegado a desarrollarse mucho, ¿no? ¿Y por qué en estos países de pronto se les ayuda, se les otorga un trabajo en un momento determinado y llega un empleador, ofrece un trabajo y al cabo de unos días pues resulta que los contratados se van porque ya han cogido el suficiente dinero para irse? Y nunca había entendido muy bien por qué, y usted nos dice, es que ustedes no saben valorar lo que son 300 años de esclavitud, siendo observados como si no fueran nada, ¿no? Eso cree que está muy en el alma africana y cree, sin embargo, que está ya cambiando, ¿no? Sí, el problema es que hablamos siempre sobre el pasado colonialista, pero el fenómeno de colonialismo fue fenómeno complicado, no tenía cosas muy malas, pero también positivas. Pero en el caso de la esclavitud, eso fue totalmente negativo. Eso despobló totalmente el continente africano, arruinó toda la economía y dejó huellas que facilitaron luego la aventura colonialista de Europa. Porque sociedades africanas después de experiencia de esclavitud eran tan débiles, tan desorganizadas, de que no podrían enfrentar, no poner ninguna resistencia a la aventura colonial, que en realidad al principio era muy débil, porque no nos acordamos, por ejemplo, un caso que un país como Nigeria, uno de los más grandes países del continente africano, era conquistado por un grupo de un administrador que se llamaba Lugard, y que conquistó toda esta Nigeria que tiene hoy 200 millones de habitantes con 11 hombres. Y eso quiere decir, no como ese 11 hombres son poderosos, porque eran muy pobres burócratas del Ministerio de Colonia Británica, pero cómo fue la caída de la sociedad, de estructura social de África en aquel tiempo. Fue los fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, ahora, si le parece, señor, queríamos hablar de periodismo un poquito, del periodismo, ¿no? Bueno, yo me he leído con toda atención todos sus libros, con un respeto enorme, se puede usted imaginar, somos muchísimos los que le seguimos con gran reverencia. Yo tenía que algunas cuantas preguntas que hacerle y comentar, porque me parecía muy importante. Bueno, a partir de la pregunta que todos le hemos hecho millones de veces, quiero saber si le sigue usted pareciendo, como le dijo en el famoso libro de los cínicos no valen para este oficio, si sigue usted creyendo, para empezar, que los cínicos no valen para este oficio. Sí, estoy muy convencido sobre esto, porque eso es mi experiencia. Ya llevo en este oficio, ya llevo en esta profesión mitad de edad, mitad de siglo.
Empecé todo en los años 50 y conocía un montón de colegas, de amigos, periodistas de mi país, pero también de todo el mundo. Y yo creo que en realidad, fuera de algunos ejemplos, excepciones, los periodistas, estos serios periodistas, no hablo de estos que casualmente se encuentran en nuestra profesión, pero están también estos, pero los que siguen por años con esta profesión, es la gente que son gente buena, que son gente responsable, que son gente que tienen cierto sentido de humanidad, de esas cosas. Sí, yo no conozco ninguno de los grandes periodistas del mundo, europeos y fuera de Europa, de los grandes nombres, como reporteros, como comentaristas, como los que trabajan en el campo, con los que trabajan con la gente, que serían no hombres de cierta calidad humana, porque esos que no son, los elimina la práctica periodística, porque ese que es cínico, ese no puede trabajar con la gente y no puede conseguir ayuda del otro, y sin conseguir esa ayuda, cooperación, entendimiento, no se puede hacer nada en nuestra profesión. A mí me hace mucha ilusión oír eso, porque yo también lo creo, pero le preguntaba, porque a medida que va pasando el tiempo, da la impresión de que el mundo se va haciendo más cínico, las relaciones de las empresas más deshumanizadas, la sociedad más interesada, la comunicación informativa más frívola, más superficial, más relacionada con el espectáculo. Todavía, así todo, ¿usted cree que también hoy no tienen los cínicos sitio en esta profesión? Bueno, hay que hacer cierta correctura, hay que hacer cierta añadir. El problema es que nuestra profesión en los últimos 20 años, gracias a la revolución electrónica, gracias a toda la revolución en comunicaciones, se hizo una profesión de masa. Miles y miles de gente entraron, son hoy periodistas. No son periodistas, sino son como los, dicen norteamericanos, son media workers, ni siquiera se les llama periodistas. Y esa gente que son, muchos de ellos son casualmente en profesión de periodista, porque el día siguiente trabaja en advertisement, el día siguiente trabaja en alguna empresa no periodística. Pero esos que son realmente vinculados con nuestra profesión, en sentido que si tratan esta profesión como su vocación, como su manera de vivir, esta gente no se cambiaron. Oiga, entonces podemos decir dos diferentes tipos de periodistas, pero yo hablo sobre periodistas grandes, sobre los que merecen este título. Sí. Esto yo estoy convencido de que tienen que ser, porque se eliminan. Yo me acuerdo, por ejemplo, los casos cuando fuimos hace años como corresponsales de guerra. Fuimos en alguna guerra de Sudán o de Argelia o algo así, o Congo. Y llegaron mucha gente, muchas nuevas caras. Pero llegaron y se veía que no es oficio para ellos. Entonces, en la Segunda Guerra desaparecieron. Ya dijeron que no es para mí. Y nosotros creamos un grupo que después de eliminaciones se quedó un grupo coherente de la gente que sí tenían algo especial en sí, alguna curiosidad especial, algún humanismo, algún interés, que quisieran que trataban su profesión no solamente como una manera de ganar la vida, sino que trataban como una misión, como un entendimiento de que con lo que hacemos ayudamos a otro.
ayudamos a él a entender lo que está pasando. Que es algo, a veces yo me digo que es algo misionario en esta profesión, si se lo trata en ese sentido. Le quiero pedir también que nos ayude a ver cuál es la posición del periodista. Usted ha vivido siempre como un hombre que, como decía Malinowski, usted lo recoge en su artículo, estoy allí. Usted va a vivir a los lugares de los hechos, no va a observar un hecho y contarlo, usted va a integrarse en la vida de una determinada comunidad, abandona todo, se hace uno más de entre los ciudadanos del punto al que quiere usted conocer y luego lo cuenta a los demás. Esa es su posición ante los hechos y es una posición verdaderamente excepcional. Usted sabe que no está al alcance de todos. Hay un gran número de periodistas en el mundo que no pueden de pronto hacer eso. Por tanto, elaborando desde su perspectiva una teoría para los demás. Los que no van a poder hacer eso, recomiéndenos usted una posición ante los hechos. ¿Qué posición desde dónde hay que ver la realidad? Digamos, lo ideal sería verla desde donde usted la ve, ¿no? Es muy meritorio por su parte, pero hay otros que a lo mejor quisieran y no lo podrían hacer. Pero ayúdenos, los periodistas que están en las redacciones, ¿qué posición deben adoptar ante la realidad para, ya que no pueden ir a vivirla, convertirse por lo menos en unos observadores decentes de la realidad? ¿Cómo hay que ver la realidad, señor Kapuczynski? Yo creo que nos dividimos dentro de nuestra profesión en diferentes grupos de que trabajan en diferentes varios campos. Unos se sientan en redacción y escriben los comentarios, las noticias. Y siempre es un grupo que tiene muchas ganas de salir, de ir a estos lugares. Y cada redacción es mi observación y observación de todos, de que este grupo siempre anda, pregunta, por favor, que me manden, que yo tengo que ir, o quiero que ir. Es una vocación. Y yo no, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo escribir sobre hechos o sobre lugares donde yo no estuve. No puedo, sencillamente tengo que estar allá y compartir esto con esta gente, tratar de entender ellos, que son nuestros hermanos y hermanas. Y solamente después escribir esto sobre esto. Por eso yo le pido ahora, digamos, ayuda, digamos, como colega, sí, que no puede, sin embargo, hacer eso, o digamos, o no se ha atrevido a hacer eso. ¿Qué posibilidades tengo yo de contar con alguna decencia lo que ocurre en algún lugar del mundo si no he podido convivir así? ¿Estoy imposibilitado de contar o todavía hay alguna posibilidad? Eso es, no, creo que sí hay. Yo creo que todo está en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, sincera voluntad de aproximarse a esas realidades. Nunca logramos ideal, nunca logramos 100%, pero sí, si queremos, pero sí, lo que podemos hacer es aproximarse a esta situación. Creo que hay varias fuentes de esa posibilidad. Si no viaja, si no hay esa posibilidad de ese tipo, es muchas lecturas. Porque el mundo está descrito ya varias veces y la literatura de viaje es una enorme biblioteca y sabemos que incluso eran gran antropólogos que ni siquiera visitaron ningún país, como Fraser fue en inglés, pero que dejaron su literatura realmente grande y realmente importante. Entonces creo que lecturas. De otro son testimonios de los gente que estaban allá. Si juntamos estos testimonios, claro que es difícil, porque el problema es que nuestra memoria trabaja en una manera muy selectiva y cada memoria trabaja en otra manera. Yo tengo mi hermana, que es un año menor que yo, y nosotros pasamos durante la Segunda Guerra Mundial,
Estamos una familia que se quería mucho y que siempre estábamos juntos. Y entonces luego yo vi a ella y pensaba escribir sobre nuestra niñez algo, y empecé a descubrir lo que no es nada de descubrir, lo que es que cada uno recuerda totalmente otra cosa. Y recordamos, Bárbara es su nombre, yo le pregunto, ella me cuenta cosas que fuimos juntos, por seguro, pero yo no me acuerdo nada. Y luego a ella yo pregunto las cosas que ella no acuerda nada. Y ese fue el problema que trataba de resolver Heródoto, héroe de mi próximo libro. Ha escrito un libro, sí, una conversación virtual con Heródoto, ¿no? Heródoto era un viajero grande, el más grande viajero del Grecia antigua, del siglo V antes de Cristo. Y él, un viajero, y él no tenía los libros en aquel tiempo, entonces escuchaba a la gente y ir al lugar de acontecimiento, y de repente descubriría que ese mismo hecho está contando por 5 o 8 hombres en una manera totalmente distinta. Y él dice a sus lectores, mira, me dicen esto. No sé que tiene razón en este caso. A mí me parece. Y es muy cuidadoso, muy humilde. Dice que no es seguro que fue así, como algunos de historiadores modernos dicen. Él es muy modesto, muy humilde, dice que posiblemente era así o así. Sí, porque por otra parte también está, no solamente estar en los lugares de los hechos, sino tener conciencia de los hechos. En algún momento también le he leído a usted que dice, o no sé si alguien en un libro suyo que decía, Stefan Zweig en el año 34 estaba en Viena y no notó nada. Dice, yo estaba recordando Fabrizio del Dongo en el libro de La Cartuja de Parma de Stendhal, estaba en la batalla de Waterloo y él no sabía que estaba en la batalla de Waterloo, él no sabía si aquella era una batalla grande, pequeña, si estaban ganando, si estaban perdiendo. Por tanto, la clave no solamente es estar en los lugares, sino, supongo, tener conciencia de los hechos. ¿Cómo se tiene conciencia de los hechos? Porque es impresionante que Stefan Zweig en el 34 en Viena no se enterara de nada, ¿no? Creo que conciencia es algo, es combinación de ciertos elementos de su experiencia propia, de lecturas que se hizo antes, de cierta empatía que uno tiene o otro no lo tiene. Entonces son varios elementos que se juntan en una persona y que dan y si es escritor resulta en una literatura en que el lector cree o no cree. Ese es otro problema, el problema de nuestro lector. Es problema de que un lector, el mismo lector, crea a este autor o no a este autor. Y la literatura se hace no solamente por autor. La literatura se hace en esta relación autor-lector. O incluso alguien dice, a nosotros los que trabajamos en la radio nos angustia mucho, y es verdad cuando nos dicen, el mensaje que importa es el que se recibe. Sí, justamente. Entonces hay que ver cómo Entonces se recibe. Eso es importante de saber que literatura se escribe, entre comillas, no solamente por el autor, pero sí también por el lector que lo lee y que lo confía y que crea una condición, una atmósfera en que se juntan ambos lados y crean una nueva especie de hecho cultural. Señor Kapuscinski, dicen algunos que el periodismo de verdad, tal como usted lo ama y lo defiende, en cierto sentido estaría muriendo como consecuencia del desarrollo de la empresa periodística, que ha adquirido una envergadura tal que la máquina industrial se ha apoderado de la comunicación. La máquina industrial impone su reglamento, impone su ley, impone sus objetivos, impone sus estrategias.
¿Le parece a usted así, que el periodismo muerto, o está amenazado como consecuencia de ese colosal poder de la industria de la comunicación? Creo que en ese sentido sí, pero yo creo que siempre hay lugar para buen periodismo, como siempre hay lugar para buena literatura, para buen cine, para buena pintura. Siempre hay lugar. Eso no mata uno a otro. Si entran algunas nuevas tecnologías, ellos solamente lo que hacen, multiplican el fenómeno, pero no matan uno a otro. Es decir, que siempre hay buenos periódicos. Mira, tantas cosas pasaron. Entró el nuevo fenómeno de radio, entra televisión, entra internet. Pero buenos periódicos siguen buenos periódicos. El País sigue buen periódico, a pesar de todas amenazas de todos esos medios llamados amenazas. Y el peligro de la espectacularización, le veo también a usted muy preocupado, y es natural, por la información convertida en espectáculo, digamos, sobre todo a través de la televisión. Pues todo se ha banalizado, todo se ha espectacularizado, se han acostumbrado también las relaciones de los medios de comunicación y los públicos a una relación muy infantil, muy superficial, muy vana. Esta deriva de la información hacia el espectáculo es una amenaza grande para el periodismo, señor Kapuczynski. Sí y no, porque yo creo que el problema es no en no en esto, el problema es que felizmente siempre hay gente que quiere saber más de lo que es superficial. Entonces siempre hay gente que quiere leer buen periódico para saber lo que realmente pasó. Ayer por la noche vi en el noticiario de televisión o escuchó por el radio alguna noticia pequeña que le interesa, pero que no le explica nada, que es fuera que es desprovisto del contexto. Y a él le interesa lo que pasó realmente. Y entonces por la mañana, yendo, que si se va al trabajo, le interesa y compra buen periódico, porque le interesa encontrar algo que está debajo de esta superficie. Entonces hablaría de los medios como una cadena complementaria, ¿no? Los medios y para eso, porque siempre hay gente que son intereses, gente inteligente, que se interesan, curiosas y todo, entre nuestros lectores, oyentes, y eso siempre van a ser. Pero serán minorías, quiero decir, cada vez van a ser más raras, cápsulas minoritarias. ¿Tenemos que renunciar a la esperanza de ir conquistando territorios más amplios? No, siempre era Susan Sontag, cuando vivió todavía, me dijo una vez, cuando yo se quejaba sobre la gente que no compra libros, me dijo: Ricardo, tú tienes que recordar que siempre, desde historia antigua, siempre los libros leía 1% de la sociedad. Y ese 1% sigue así. Si usted calcula los datos, siempre los libros lee 1% de la sociedad. Eso fue en tiempos antiguos, eso fue en la Edad Media, eso sigue ahora y eso va a seguir así. Entonces, nosotros comunicamos con este 1% que se comunica con grupos más grandes, pero que siempre hay que recordar que la mayoría de la gente no se va a interesar. Alguna gente piensa que gente gusta viajar, que son viajeros. Hombre normal no le gusta viajar. El hombre normal quiere vivir en su propio lugar, conocer las mismas caras, trabajar en la misma tierra, ir al mismo bar y todo eso. No quiere viajar mucho. La mayoría de la gente no le gusta viajar. Las emigraciones son movimientos forzosos.
La gente emigra porque quiere recibir mejor trabajo, emigra porque está la guerra, porque está el hambre. O sea, que en esto es como en tiempo de Pericles, siempre sí, igual. Entonces tenemos que... nosotros queremos que la gente, toda gente van a ser geniales, toda gente van a ser inteligentes, toda gente quiere conocer el mundo. Eso no es verdad. La mayoría de la gente quiere vivir su vida normal, tranquila, pacífica, en un lugar dado y tener la familia y todo, y no tiene otros intereses. Entonces diríamos, señor Kapuczynski, que el conocer no necesariamente moviliza. Nosotros observamos que hace algún tiempo creíamos, cuando éramos más jóvenes, que dar a conocer los hechos de la realidad iba a contribuir a movilizar a la sociedad para mejorar esa realidad. Observamos a veces con alguna desilusión que la información se difunde, pero moviliza poco. Los grandes dramas de nuestro tiempo parecen insensibilizar a la sociedad a pesar de que no paramos de hablar de ellos. Por ejemplo, la pobreza. Un niño muere cada 5 segundos, lo decimos. Cuando yo tenía 20 años creía que dar a conocer ese dato iba a lanzar a las gentes a la transformación de la sociedad. Ahora oímos ese dato, pero no nos modifica la vida nada. ¿No es un poco desalentador eso? No, yo creo que, al revés, claro que el caso de niño que muere del hambre es un caso muy trágico y que claro que es nuestra debilidad de nuestra civilización, que no sé resolver estos casos extremos y trágicos. Que eso es una burocratización de mentalidad humana y de falta de sensibilidad y todas esas cosas. Pero del otro lado, hay que recordar que utilizamos nosotros, como sociedades, no más que 5 o 10% de nuestras energías potenciales. Y tal vez esto es bueno, porque sería una cosa que no podemos calcular si nuestra sociedad empieza a utilizar 50% de sus posibilidades enérgicas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se puede deshacer el mundo, porque felizmente esas enormes energías que están en posibilidades humanas están dormidas y posiblemente que la estructura de nuestra humanidad, de nuestras sociedades, aguanta solamente esa cantidad de energía usada. Y si se empezaría unos movimientos de masas tan enormes, no sabemos qué podría pasar con ese mundo. Mira, ejemplo, China moderna. Esa sociedad de China empezó a moverse en los últimos 10, 20 años. Producir esa sociedad, empieza a producir las cosas, empieza a extenderse. Y ya está el miedo a lo que va a pasar, el miedo con la mercancía china que va a aplastar la producción europea. Y todos los movimientos que se empiezan con esto. Y nosotros tenemos que ser realistas y entender que las estructuras humanas no pueden utilizar y absorber demasiada utilización de energías. Yo creo que lo que estamos, claro que es mucha cosa desanimada. Lo que usted dice sobre el problema de ese niño que se muere es nuestra imposibilidad de nuestra mente de encontrar respuesta para problemas de desigualdad de existencia humana. Ese es el más fuerte, más difícil problema que vivimos en este mundo. No es la guerra, el problema realmente que vivimos en el mundo. Lo que vemos en televisión, pantallas de televisión, de diarios, de guerra aquí, guerra acá, no es el problema mayor. Problema mayor porque en todas esas guerras participa
no más que 1% de la población del mundo. La mayoría de la humanidad, 99%, como el mayor problema, tiene problema de que se vive en situación de desigualdad y que no sabemos cómo resolver eso. Y por cierto, cuando dice usted que el 11 de septiembre, la famosa jornada terrible de Nueva York, dice que es como si se hubiera acabado el recreo, como si el mundo que estaba pretendiendo después de la caída digamos, del comunismo, etcétera, pues viviendo una especie de pequeño parque infantil de consumo y de fiesta, de repente se encuentra con la realidad de un mundo verdaderamente devastado. De ahí parece que el mundo ha extraído una deducción: asustarse y convertir al terrorismo en el gran problema de nuestro tiempo. Es un gran problema, pero leyéndole a usted da la impresión, yo también es lo que creo, que no sea un gran problema, que lo es, pero es mucho más problema el problema de la pobreza, ¿no? Mundial. Problemas realmente grandes que existen, no sabemos cómo resolver eso. Los problemas realmente grandes que ya sentimos y que vamos a sentir, es problemas como problemas de pobreza, es desigualdad, es problema de falta de agua potable. Es problema de educación creciente. Es problema que ni siquiera sabemos cómo tocar a ellos. Y eso ponemos ese sensacionalismo de conflictos armados como para no hablar sobre lo que está realmente pasando en este mundo. La mayoría de la gente vive vida humana en nuestra tierra. No es vida fácil y bonita. Quiere decir que estamos se vive muy difícil. Autoengañándonos un poco porque no queremos mirar a los ojos a la gran realidad de nuestro tiempo. Justamente, si viajamos por el mundo, vemos que la gente, la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra raza humana, viven en condiciones muy, muy difíciles. Tienen malas viviendas, no tiene trabajo, no tiene acceso a la educación, tiene muchas enfermedades. Y que eso no se resuelve, estos problemas. Pero eso es de un lado, pero de otro lado yo soy un optimista porque si tomamos en cuenta que somos más de 6 billones en ese momento y que es una planeta sin ningún gobierno central, sin ninguna autoridad central, sin ninguna religión única, sin tantos diferentes intereses. Eso quiere decir que el ser humano es también una persona que quiere vivir, que quiere que vive en nosotros y que sabe cómo se puede existir en nuestro planeta. No nos hemos alejado del periodismo porque no podemos perder de vista el mundo para ver cómo está el periodismo, y de hecho Kapuscinski nos habla del periodismo y del mundo permanentemente. Hay una cuestión que usted plantea también y que yo no sé muy bien cómo interpretar, porque en ocasiones parece que nos alude usted a la globalización como un fenómeno que va a unificar el mundo, pero al mismo tiempo nos dice que la globalización está diversificando más el mundo. Me gustaría que nos explicara esto. ¿El fenómeno de la globalización que está uniformando más el mundo o atomizando más el mundo? Yo creo que se puede mirar a nuestro planeta donde como hay dos ríos que se van a dirección opuesta, porque de un lado tenemos este fenómeno de globalización, que es también muy difícil de dar una sola definición, porque hay cosas buenas allá, de comunicación, por ejemplo, pero hay cosas malas, porque es globalización, por ejemplo, del crimen organizado. Es también globalización, vivimos globalización de narcotraficantes. Todos son fenómenos que están mucho más y más comunes en nuestra planeta. Todo es globalización económica, etc. Pero simultáneamente
la gente quiere conservar su propia identidad, quiere conservar su propia cara, su propio sentido de pertenecer a alguna familia concreta. ¿Y esa es una batalla? Son dos corrientes que a veces entran en conflicto, en tensión, pero a veces se van al lado uno del otro. Y entonces hablar sobre... Hay muchos libros, cada semana aparece un nuevo libro sobre la globalización, que es una superficialidad, sí. Pero de otro lado hay gente que muchos quieren de que su idioma se mantiene, de que su costumbre se mantiene, su familia se mantiene, su nación se mantiene, su región, etcétera, etcétera. ¿Y usted qué pronostica? Porque por un lado están los que dicen, si la globalización se impone, el riesgo que corremos eso se llamaba el ojo del gran hermano, ¿no? Y por el otro lado, Humberto Eco hablaba de una nueva edad media, decía, esto puede convertirse de pronto en un... ¿Usted qué pronostica? ¿A dónde Yo pronostico que vamos a seguir con estos dos fenómenos uno al lado del otro, que depende de región, depende del tiempo, depende de situación. Una de esos fenómenos va a ser más fuerte y otro más débil y al revés. La vida es proceso de vida, proceso de desarrollo, historia contemporánea. Es un fenómeno muy contradictorio, muy complicado, pero esa es la riqueza del tiempo en que vivimos. Otra cosa del tiempo en que vivimos, Internet. ¿Es un territorio para la libertad o es un territorio para el descontrol? Mirándolo desde la perspectiva informativa, digamos, por un lado, fuera de los grandes aparatos mediáticos muy estabilizadores del sistema, Internet aparece, pues, felizmente fuera de vigilancia. Pero por otro lado, aparece también peligrosamente fuera de control. ¿A usted qué le parece más Internet? ¿Un territorio de libertad o un territorio de descontrol? Creo que ambos al mismo tiempo. La Internet es para mí como cuchillo. Puede servir para dividir el pan y puede servir para cortar la cabeza. El mismo instrumento. Ese es instrumento tan nuevo y que entró tan rápidamente en nuestra cultura, en nuestra mentalidad y todo eso, que no podemos todavía dar una respuesta absoluta sobre esto. Y no creo que va a ser una respuesta absoluta. Creo que es una cosa pero que por fin va a servir a la humanidad. Creo que la historia humana a largo plazo muestra de que humanidad, cuando se encuentra en una situación de extremo, se siempre encuentra alguna medicina para curarse, para mantenerse. A veces ha sido una guerra, sí. Ha hecho ¡pum! Y lo ha roto todo. Pero guerra es siempre un fenómeno parcial, localizado. Sí. No hay guerra, aunque se llama guerra mundial, pero nunca había en nuestra historia una guerra en que participaba toda la humanidad. Ese tipo de guerra no parece posible. Y para el periodismo, el fenómeno de Internet, ¿usted qué cree qué efectos va a producir? Se están señalando algunos. Dicen, por un lado, los periódicos más o menos convencionales, de papel, van a ir progresivamente perdiendo posiciones respecto al periódico impreso. Por otro lado, se habla de la prensa gratuita, que va a pretender circular. Por otro lado, los medios de comunicación, televisión, radio, van a quedar todos alterados. ¿Usted intuye aproximadamente qué efecto va a producir en el periodismo esta nueva plataforma que es la red? Yo no creo que se va a cambiar esto por total. Yo creo que que es para jóvenes generaciones. Esa es situación positiva que puede elegir tantas cosas.
puede tener esto y otro. Eso no, en juventud mía no era posible esto. Eso fue, ni siquiera era televisión en mi juventud. Era pequeñito radio, lo que yo me recuerdo de la pequeña ciudad donde vivía. Yo creo que es variedad de posibilidades, pero que el hombre, buena parte de nuestra generación se va a conservar su identidad y su fuerza de elegir y de juzgar y de sentir. Yo siempre cuando me voy a encuentros con mis lectores, siempre es auditorio de los jóvenes que tienen ahora 18 o 20 años y que son interesados en el mundo, que tienen mucha sensibilidad, que son muy inteligentes, que leen mucho y que y esta gente va a gobernar en el mundo, yo creo esto. Los cínicos no tienen sitio en este oficio, pero los periodistas más jóvenes ahora tienen la impresión de que si uno no es un cínico, no tiene sitio en esta profesión. Porque parece que esta hora hay una nueva religión, el éxito, una nueva religión, que además es el éxito fácil, el éxito rápido, por el atajo. Nos cuesta un poco a veces convencerles de que los principios de la ética profesional tienen que mantenerse, porque tienen la impresión de que todo eso ha quedado ya destruido, o sea, que nadie se mueve por estos reglamentos. A mí me gustaría que usted nos dijera algo en torno al valor actual, en la modernidad, de la ética personal y de la ética profesional. Yo creo que eso es fundamental en nuestra profesión, porque en nuestra profesión estamos responsables no solamente lo que hacemos, pero las palabras y las ideas que transmitimos a nuestros lectores, al otro lado de los que nos leen, y que somos muy responsables por esto. Pero yo veo entre los estudiantes del periodismo y entre los jóvenes periodistas que encuentro en todo el mundo, yo veo que esa élite de ellos tiene el sentido de responsabilidad y quiere aprender y tiene actitudes muy éticas, tiene actitudes de valores que a ellos parecen valores que no se pueden cambiar, que no se pueden sustituir por el otro. Son sentimientos, son actitudes que no se cambian con tecnologías. Actitudes son cosas como el amor, la solidaridad, el fraternidad, amistad y todo. Eso no se cambia. Y creo que en nuestra profesión, la satisfacción que le da aceptación por su lector, de que quiere leer esto, escuchar esto y comunicarse con esto, es mayor premio que se puede conseguir. Y yo creo que gente esta existe en jóvenes generaciones porque yo encuentro esta gente, y muchos de ellos en el mundo. Pues yo por mi parte, bueno, podría estar 10 horas preguntándole, pero yo por mi parte nada más quisiera cerrar la rueda con lo que hemos dicho al principio, porque, en fin, algunos le seguimos a usted, señor Kapuscinski, con una gran veneración, precisamente porque creemos que lo profesional, lo individual, lo social, digamos, lo ciudadano, usted lo vive como un integral, como muchos creemos, ¿no? Por eso yo quisiera acabar regresando al otro, ¿no? Sospecho que se aprende a ser ciudadano y a ser periodista simultáneamente si aprendemos mejor a ver al otro, ¿no? Y quisiera que termináramos hablando del otro. Estamos recibiendo muchos otros aquí ahora en España. En muy poco tiempo ha llegado una gran cantidad de gente procedente de otros países. Su manera de ser, su manera de vivir nos sorprende, nos desconcierta, en ocasiones nos asusta. No sabemos muy bien cómo adoptar esta situación. Le pido un ejercicio práctico de ciudadano y de periodista. El otro. ¿Cómo nos hemos de colocar frente a ese otro individual, como usted nos dice, que no es una entelequia, sino que es un ser humano, de verdad, de carne y hueso, que está como nosotros ahí? ¿Cómo hemos de colocarnos frente al otro? Desde nuestra posición, nuestra cultura, nuestra sensación de que además estamos
recibiendo y por tanto en condiciones de exigir cómo debemos vernos con el otro. Yo creo que es una experiencia nueva que tenemos que aprender todos. Eso nunca había en la historia fue en España hace 800 años antes, con la conquista de Islam. Luego los echamos, ¿sabes? Sí, y luego fue el periodo de echar... De la expulsión. Y luego viene otro. Sí. La historia se cambia, se cambia. Yo creo que Europa se va a cambiar y que es una experiencia muy dura, muy difícil y que no hay ninguna regla para esto. Yo creo que el problema de Europa es un problema tremendo, porque Europa gobernaba sobre esa tierra, sobre nuestro planeta por 5 siglos. Siglos, sí, perdón. Y entonces fuimos dueños de ese planeta. Y ahora todo se cambia. Y ahora vivimos en ese periodo de ajuste, de ajustar la posición de Europa. Es muy difícil para nosotros aceptar este nuevo rol en que se encontramos. Y yo creo que todo va a ser un proceso largo y duro. Pero es importante que existen en este proceso la gente o fuerzas de una voluntad y de un entendimiento de que si no encontramos ninguna situación de diálogo, de buena voluntad, vamos a perder todos. Porque el otro camino es camino de la guerra. Solo hay esa opción, ¿no? O sea, o nos matamos o nos entendemos. Pocas veces hablamos sobre esto, que no hay otra solución, que la única solución es tratar de hablar, tratar de comunicarnos, tratar de entendernos. No hay otra solución, porque este mundo puede ser muy peligroso, porque hay mucha arma en este mundo. Arma muy barata, arma muy fácil de utilizar, y si uno entra en esta vía de confrontación, de militarismo, de lucha, de matanza, eso es muy difícil de pararse en esta vía, será muy difícil de pararse. Entonces tenemos que entender que el mundo es un lugar muy delicado y que hay que pensar sobre estos fines más lejanos para sobrevivir. Cuando el presidente del gobierno español habla de alianza de civilizaciones, ¿a usted le suena bien? Alianza de civilizaciones, sí, claro, eso es importante para que entendemos que la gente tiene sus propias religiones, sus propias civilizaciones, su propio color del pie, y no quieren renunciar de esto, o no pueden cambiar esto. Entonces, la única solución, y como somos más y más gente cada año en esta tierra, en este planeta, el único es que existen las fuerzas, porque también existen las fuerzas de guerra, pero tienen que existir las fuerzas de vía pacífica, de soluciones pacíficas, porque sin este equilibrio perdemos todos. ¿A qué lugar del mundo le gustaría ir ahora a ver lo que está pasando, porque crea que está pasando algo verdaderamente significativo? Yo creo que lo que es significativo, pasa en todas, vivimos en un mundo sin punto central, todo lugar es el centro del mundo en ese sentido, pero creo que cosas que realmente empiezan a pesar mucho sobre el futuro es Asia, es China, creo yo. Es una civilización muy poderosa, una sociedad muy organizada,
con muchas tradiciones. Es la única civilización que dura sin parar 5.000 años y que se mantuvo en situaciones más difíciles, pero que supo ahora levantarse, y esa es una civilización muy impresionante. Y respecto a África, porque usted la conoce muy bien y muchas veces nos menciona que al no haber petróleo más abajo de Sudán, parece que las grandes potencias pues no han prestado mucha atención, ¿no? Pero siendo un continente con mucha gente joven, parece que es una bomba demográfica, ¿no? Yo no sé si eso, en fin, debe inquietar en el sentido, aparte de la injusticia que significa tener abandonado ese continente, si ese es un asunto que pueda reventar en algún momento determinado por no. África creo que sigue siendo en una situación muy difícil, porque África tiene 3 problemas que no se puede resolver sin gran ayuda exterior. Que África tiene muy pobre tierra. Y este es el primera. Segundo, África tiene clima muy duro, en que es muy difícil de trabajar en este clima. Y África tiene falta de agua potable. Entonces son tres rasgos característicos de ese continente que necesita mucha inversión extranjera. Y la inversión extranjera huye de África porque no tiene ganancias inmediatas. De toda inversión extranjera en el mundo, en África es solamente 2%. 2%, es enorme. Sí, además nos dice que lo único que pretende el mundo rico es que aquello no se desestabilice, aunque sea sosteniendo a los señores de la guerra y a los dictadores. Y el mundo rico es tranquilo de que África no se puede organizar y mover en ningún futuro inmediato. Y eso, por eso se deja al África vivir con sus propios problemas, más o menos hablando sobre ayuda o algo así, pero ese tipo de ayuda no resuelve problemas de África. ¿Y la religión? Yo con esto, por mi parte, acabaría. ¿Cree usted que la religión tiene potencialidad de convertirse en un elemento desencadenante de una importante tensión o importante choque, los choques de religión? ¿O no? No tanto, no creo yo. Creo que religión es una importante parte de la cultura humana, pero no veo de que la religión, de las grandes religiones, puede desempeñar este tipo de papel. No, eso no. Yo creo que vamos a seguir con esas diferentes religiones del mundo, que no tenemos ninguna gran nueva religión de esas religiones tradicionales, y que eso va a seguir como por lo que se puede imaginar por los años que van a estar. Y me ha dicho un redactor de mi radio, pregúntale al señor Kapuscinski si a él le nombraran redactor de un medio de comunicación y se tuviera que ir todos los días a la oficina a las 9 de la mañana, se moría, claro. ¿Cómo, perdón? Si tuviera usted que ir a una redacción sí, todos los días a las 9 de la mañana, se moría, ¿no? Claro, pero en cierto tiempo sí, yo trabajaba así. Sí. Yo trabajaba en una agencia de prensa, sí, que fue en aquel entonces un trabajo terrible, esclavo. Y trabajábamos sin 8, no 9, sino 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Pero ya ahora no. Sí. Pero ya pasé a otras formas de periodismo. ¿El fútbol le sigue gustando? Sí, mucho. Sí. Yo estaba jugador cuando joven, sí. Por eso ¿podemos hablar un poco de fútbol ahora? Jugaba y en Polonia tenemos mucha admiración para fútbol de España. ¿Cuál es el equipo que le gusta más ahora? Eso no puedo decir. Siempre. El jugador que más le gusta, Eso no puedo decir. Aunque no sea español. No. No, pero sigue el fútbol actualmente. Así mucho. Sí. ¿Cuál es su equipo? Incluso ayer o anteayer le vi un equipo de Barcelona jugando en Japón. Sí. Ganó 3-0 o algo así. Pero le gusta mucho. ¿De qué jugaba usted al fútbol? ¿De qué posición jugaba usted?
El portero. Era portero. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido el mejor? En aquel entonces los porteros estaban no tan altos como hoy. ¿Cuál es el mejor portero que ha visto usted en su vida? Algunos nuestros porteros, pero que no son conocidos aquí. Polacos. ¿Y fuera de Polonia no ha visto algún portero muy bueno? Yashin o... Bueno, y sigue ahora mismo ese portero alemán. Sí, el portero del Bayern de Múnich. De Bayern de Múnich. Sí, se le gusta mucho ese. Sí. Sí. Al del Madrid le conoce, a Casillas. Casillas sí, también, bueno, ¿no? sí. Sí, bueno, sí. Entonces... Sí. Pero claro que no tengo tanto tiempo ahora a mirar todo. Pero seguir. tiene un equipo. ¿Cuál es su equipo de su corazón, de su alma? ¿Cuál es su equipo? Mi equipo fue mi equipo de mi club. ¿Cómo se llama? Que era Legia de Varsovia. Legia de Varsovia. Sí. ¿Qué color lleva la camiseta, Legia? Verde. Verde. Verde rayado, así. Algunos dicen que ahora el fútbol es la nueva religión y los estadios son las nuevas catedrales. Yo escribí sobre esto, un ensayo, porque yo escribí reportajes sobre la guerra de fútbol entre Honduras y Salvador en 1970. Y escribí un ensayo sobre la nueva religión, justamente dando el caso de América Latina. Es un poco inquietante, por ejemplo, que el fútbol sea asociado con banderas, himnos, patrias. ¿Eso es bueno o es malo eso? Creo que eso en América Latina, por lo menos, es una forma de integración nacional. Porque, bueno, es una cosa muy complicada, porque, por ejemplo, de los 4 golpes de Estado en contra de Velázquez Alvarado en Ecuador, en años 40 y 50, 4 de esos golpes de Estado hicieron durante el equipo de fútbol, porque la gente estaba mirando el partido de fútbol y entonces los militares hicieron esos golpes de Estado entre ese pobre señor que ya se murió hace años. Depende, pero yo creo que es una cierta manera de integración nacional. Por ejemplo, en África sí. En África, países como Camerún, por ejemplo, de un buen equipo de Camerún que jugaba en mundial. El país está integrado por tantas diferentes tribus y religiones, y que integración de esa nación, buen jugado de ese equipo, ayudó mucho a la integración de los camerunienses. Entonces también puede tener unos resultados positivos. Muy bien. De todas las cosas que ha visto en su vida como periodista, ¿cuál es la que más le ha emocionado? ¿Ha habido alguna que le haya hecho llorar? No, eso no puedo decir, porque había tantas. Yo podría contestar sobre esa pregunta que todos los días era algo que me realmente fascinó, porque yo creo que fascinación, curiosidad es el elemento más básico de nuestra profesión. Sí, yo creo que en el momento en que periodista deja de ser curioso, deja de ser periodista. Señor Kapuczynski, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a hablar de cuánto. Pues 1 hora más o menos, ¿no? ¿Sí? Una hora, sí. 1 hora. No se siente cuánto. Yo estaba encantado, además. Sí, no se siente. Yo no le quería fatigar tampoco, porque queremos que nuestros oyentes lo sigan así variando sin entrar ahí. Muy bien. Pues me ha gustado muchísimo lo que va a decir mañana en la Universidad Ramon Llull sobre el otro. Está muy bien, eso es muy interesante. Sí, muy bueno, interesante. Vamos a ver, que me parece que va a ser un acto muy bonito, importante, solemne y todo eso. Es para mí siempre un acto muy emocionante, que me siempre mueve mucho. Y es bueno que se mantiene esa institución de la universidad. Sí, bueno. Porque tanto se cambian las estructuras sociales, pero la existencia de la universidad y ciertas tradiciones, inclusive los vestidos y todo eso, es muy importante para que vivimos como sociedad
con ciertos valores, que respetamos ciertos valores. No, eso me gusta. Sí. Estoy muy orgulloso, ¿no? Sí, cuando me dan este título de doctor honoris causa. ¿Luego a dónde va? Después de aquí, de Barcelona, ¿a dónde marcha? No, ahora me voy a Varsovia para ir a una intervención quirúrgica que se ¿Sí? pospuso. ¿Le van a sí. operar? De cadera. Sí. Pero es importante, ¿no? ¿Ah? ¿Es importante? Hay que hacer esto. No, pero digo que es una operación importante o no. No, es importante. Es importante. Sí. Pero tengo que hacer esto porque ya en este otoño ya me voy, tengo planes de ir a Islas del Pacífico para escribir un nuevo libro. ¿Y cuándo le van a operar? Eso pienso que el próximo mes. Sí. Porque con eso es difícil moverse, eso es muy doloroso. Le cuesta al andar, ¿no? ¿Ah? Al andar le cuesta. Sí, y no cuesta especialmente de sentarse y de levantarse, sí, eso. Y con eso no se puede viajar. Claro. Y el próximo libro es también de viaje, entonces tengo que hacer eso. Pero sucede, ni modo. Hay que aguantar esto, hay que pensar sobre esto. Eso no es doloroso, pero con moderna quirugía. Sí, ahora se hacen las cosas, sí. Muy bien. Pues ha sido un placer. Y luego me voy a seguir los pasos de Malinowski, porque yo creo que eran dos padres de reportaje. Uno fue Heródoto, escribió un libro. Sí. Que Pero aquí no ha salido todavía el libro de Heródoto. No, está en traducción. Sí, por eso. Y va a salir a principios del año próximo, o el fines de ese año, depende. Porque la traductora ya tradujo más o menos la mitad del libro. ¿Es un libro grande, pequeño, gordo? 300 páginas, 300. más o menos regular, eso es medio. Y ya salió traducción, pero italiana, ahora va a salir traducción alemana, francesa, etc. Pero española al fin de este año o principios de año. Y después decía que después de esto... Y fue un padre de reportaje, y segundo padre fue el Malinowski, porque Heródoto inventó la idea de que se conocer el mundo a través del viaje y a través de comunicarse con otro, escuchar los cuentos de los otros, del otro, los que se encuentran por el camino. Y Malinowski fue el primero. Los dos padres de reportaje no eran reporteros. Él fue antropólogo. Y el otro historiador. Polaco inglés. Es de la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, justamente del 14-15. Y él inventó la idea, tenía la idea de que conocer algo es vivir entre la gente, es participación, observación participadora. Uy, ahora que me di cuenta, qué precioso me ha parecido del texto que ha escrito usted para mañana, la idea que dice eso es, en la Primera Guerra Mundial, dice usted, mientras estaban los hombres matándose, sí. Malinowski estaba tratando de conocer al otro. Sí. Es una muy buena idea. Él descubrió esto de que estas sociedades se mantenían viajando por los pequeños barques, pequeños entre intercambiando las cosas simbólicas que no tenían ningún valor ni económico ni financiero, pero eran cosas simbólicas que se intercambiaban y en esta manera mantenían sus relaciones pacíficas. Sabían cómo vivir juntos y cómo subsistir y cómo comunicarse y todo eso. Sí, a nosotros nos va a costar mucho aceptar la idea de que todas las culturas son importantes, porque las culturas, digamos, europeas, el eurocentrismo nos ha llevado a todos al convencimiento de que nuestras culturas eran las culturas y que luego lo demás eran pequeñas curiosidades. Eso fue la base del colonialismo, la justificación del colonialismo. Claro. Pero su idea es
no solamente suya, pero también generalmente en antropología, que no hay culturas altas y bajas, sino hay culturas diferentes. Porque por la definición cultura es algo que funciona solamente como un conjunto. Que si sería cultura baja, cultura no sería, porque cultura tiene que tener conjunto de elementos de comunicación, de estructura, para existir. Entonces, cultura baja, según antropólogos, es contradicción en sí, no puede ser, porque justamente si hombre existe dentro de la cultura, hombre no puede existir fuera de la cultura. Entonces, si existe dentro de la cultura, esa cultura tiene que cumplir todas sus necesidades para que él exista. Entonces, es un concepto antropológico muy claro en esto. No se puede... Los empresarios de prensa se van a sentir muy desanimados cuando oigan que en tiempo de Pericles, o ahora, o dentro de 1000 años, hay un 1%, y de ahí nos salimos interesados en las cosas del pensamiento y de la cultura, y el resto, o sea que no se avanza más. No se avanza nada. Cada sociedad tiene la misma, más o menos, la misma proporción de... La división de trabajo dentro de la sociedad es más o menos la misma. Siempre son líderes, son élites, en cada sociedad, en todos los tiempos. Siempre es una persona, un rey, una persona que gobierna, un big man. Eso tampoco se cambia. Así es la construcción de nuestra vida, de la humanidad. No puede ser de otra manera. No sabemos, no inventamos otra forma de vivir. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.